Ya, entonces, hoy día poca concurrencia. Eh, hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, profe, ¿viene usted? Bien, gracias. Daniela Córdoba, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, profe, bien, gracias. Ya, súper. ¿Quién más tenemos acá? Hola Juan Pablo, hola, hola. Hola, profesor, ¿cómo está? Gracias. Media Y última hora, pero le mandé el correo de las fotos de los almendros con cáncer bacteriano. listo, ya para revisarla. Gracias, sí, interesante. Si encuentro algo ahí especial, te lo voy a comentar, ¿ya? Vale, Eh, gracias. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, hola. Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya, ¿quién más se me saltó acá? Don Daniel Bustamante, ¿cómo estamos? No estamos. Ya, chicos, vamos a partir entonces con la clase de hoy Hola, día. profe, ¿cómo está? Hola. Disculpe que el audio no me gustaba. Ya, ok, no hay problemas. El saludo de cortesía. Después revisamos ahí los otros chicos que se van incorporando a poquitito. Eh, ya, hoy día, muchachos, ya tenemos que comenzar a meternos en biología de frontón. Biología, entendamos que es, en el fondo, el comportamiento, ¿cierto? Es de qué manera un individuo, sea de los buenos, de los malos o de los más o menos, eh, se relacionan con nuestras plantas, ¿cierto? Se relacionan con el medio ambiente, van cumpliendo su ciclo, van buscando al sexo opuesto, ¿cierto? Se defienden de sus depredadores, arrancan de sus depredadores, tienen estrategia, eh, se alimentan, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso se engloba en un capítulo que se llama biología, biología del comportamiento o comportamiento, y nosotros vamos a ver aquellos elementos que son importantes para el curso, ¿ya? Eh, este capítulo es tremendamente importante porque les va a dar herramientas para la toma de decisiones, ¿ya? Una de las cosas más complicadas en el mundo de la sanidad vegetal, además de la identificación oportuna del responsable, es entender lo que está haciendo la plaga o el depredador, por qué lo hace, cómo lo hace y cuándo lo va a hacer y en qué medida, ¿ya? Y todo eso uno lo aprende a través de la comprensión de su biología, ¿ya? Por eso esta clase es muy importante. Me voy a ir despacito por las piedras, chicos, para que les quede, pero claro, todito, ¿ya? Pero en general tiene una alta aplicación profesional, sobre todo si en algún momento van a tener que parar, ¿cierto? Prevenir, manejar, controlar alguna plaga o enfermedad. Entonces, el conocimiento de la biología de alguna especie me permite identificarla mejor. ¿Por qué? Porque yo sé que la escama San José es importante, yo sé que la polilla de la manzana es importante, yo sé que el burrito de la vid lo tengo que controlar, pero no quiero estar a ciegas. Quiero saber más o menos en qué estado está, si lo puedo controlar o no, y cuándo va a estar, ¿ya? Y eso me lo da la biología, ¿ya? Entonces es un excelente complemento para la identificación correcta y completa de una especie de plaga. Me permite anticiparme, ¿cierto? Yo sé que en unos 10 días más voy a tener la larva, yo sé que de aquí a 20 días más voy a tener el adulto, etcétera, etcétera, ¿ya? Minimizo riesgos. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo aplicando solamente una receta, normalmente la receta funciona bajo ciertas condiciones. Si me cambian las condiciones, la plaga se ajusta a ese cambio y nosotros tenemos también que anticiparnos a eso. En la medida que yo entiendo el proceso de ajuste permanente que tiene una plaga al cultivo, al frutal que me está atacando, yo también voy de la manito y lo mantengo cortito, ¿ya? Acá la idea es entender más,
¿ya? Hay cosas que se las tienen que aprender de memoria, por supuesto, pero, disculpen, la idea es entender, ¿ya? Hacer seguimiento y acordarse que cuando hablamos de monitoreo de plagas, normalmente lo hace un profesional, ¿ya? Cuando el monitoreo es al lote, desordenado, improvisado, con poca herramienta, sin el rigor que eso debiese llevar, entonces obviamente ya no es monitoreo, ¿ya? Entonces el monitoreo, que en el fondo equivale a un seguimiento de una plaga, normalmente lo hacemos solamente los profesionales, ¿ya? Ojo con eso. Y por supuesto, en la medida que nosotros hablamos de la biología, conocemos la biología, entendemos la biología, podemos asegurar una buena aplicación de algo que hemos insinuado por el momento, que es el manejo integrado, ¿ya? Entonces, espero que la clase les quede súper clarita. Hay unos apuntes en la plataforma, unos apuntes de estados inmaduros para que lo lean cuando tengan tiempo, más otras cositas que la vamos a ver al final de la clase. Ya. Lo primero que tienen que saber ustedes es que hay tres tipos de insectos, o tres categorías de insectos, ¿ya? Sean depredadores, sean plagas, sea lo que sea, hay siempre tres grandes categorías. Cada vez que yo vea en un insecto el cumplimiento de varias etapas lógicas y que da la sensación que el insecto se toma su tiempo para desarrollarse, a eso le llamamos holometábolo, ¿ya? Todos los holometábolos, como lo sugiere la palabra, tienen un metabolismo completo, ¿ya? Holo, entero, integrado, ¿cierto? Completito, ¿ya? Holometábolo, son todos aquellos insectos con metabolismo completo, pero es completo para nosotros, ¿ya? Desde la perspectiva del ser humano nos parece completito, ¿ya? Se toman su tiempo para desarrollarse, ¿ya? Yo tengo bastante tiempo para controlarlo, ¿ok? En general, como que es una plaga que colabora, ¿ya? Pero también, por supuesto, hay situaciones puntuales dentro de los holometábolos que son complicaditos, pero estamos viendo los elementos generales, ¿ya? ¿Cómo yo reconozco un holometábolo? Normalmente los holometábolos los reconozco por la presencia de un gusano, que en este curso le vamos a llamar larva, ¿ya? Lo que la abuelita dice gusano, lo que la tía dice gusano, nosotros lo llamamos técnicamente larva, ¿ya? Que es un individuo a medio desarrollo, normalmente con un cuerpo carnoso, con 6 patitas, con ninguna patita o con muchas patitas, que las vamos a ir viendo a poquitito, ¿ya? Larva, entonces va de la manito con holometábolo. Acá están los coleópteros, acá están los dípteros, acá están los lepidópteros, los himenópteros. Los grupos importantes, 4 por lo menos, están metidos acá. No siendo los peores, ¿eh? Ojo, no siendo los peores como plaga. Los que sí son complicados, y hay que atenderlos con mucho tecnicismo, con bastante conocimiento de causa, son los hemimetábolos. Los hemimetábolos los vamos a reconocer por al menos dos características. Voy a tener la sensación que el hemimetábolo, este insecto, esta segunda categoría, van como apurados. En un momento hay huevito y de un rato para otro ya llegó el adulto, ¿ya? En un momento yo veo un estado inmaduro y de repente aparece el adulto, ¿ya? Están como acelerados. Y eso se debe a que van de la manito con todos los factores ambientales. Entonces se ajustan súper bien a la primavera, se ajustan súper bien al verano y también tienen sus estrategias para ajustarse al otoño-invierno, ¿ya? Pero normalmente son muy eficientes en el uso de los recursos. Pero a nosotros nos da la sensación que están haciendo las cosas a media. Y es una impresión en realidad. Entonces, los estados inmaduros de los hemimetábolos se conocen genéricamente como ninfas, ¿ya? La larva
es solamente de los holometábolos, y las ninfas en general se van a reconocer en la categoría 2, en los hemimetábolos, y en la tercera categoría, que ya se las voy a explicar, ¿ya? Ninfa. La ninfa siempre se parece al adulto. Siempre se parece al adulto. Por ejemplo, las ninfas de pulgón, los pulgoncitos, si uno los mira, es ver un pulgón chiquitito. Las ninfas de saltamonte, cuando uno mira un saltamonte adulto, la ninfa es muy parecida, pero todo en chiquitito, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Las antenas son más cortitas, el aparato bucal está poco desarrollado, los elementos sexuales, la estructura sexual está un poco desarrollada, ¿ok? Entonces, para que les quede archiclaro, cuando hablamos de ninfa, en el fondo hablamos de un bebé, una guagua, ¿cierto? Nuestras mamitas tuvieron ninfas, ¿ya? Ninfa sería la condición de los seres humanos chiquititos, ¿ya? Entonces, cada vez que vean un personaje que se parece a adulto, automáticamente usamos la palabra ninfa. Pero este grupo tiene unas complicaciones, ¿ya? Y para facilitar el estudio, se separan en 3 categorías, ¿ya? Hemimetábolos tienen a su vez 3 categorías: los paurometábolos, los hemimetábolos propiamente tal, y los hipometábolos, ¿ya? Son 3 categorías dentro de los hemimetábolos. ¿Cuándo hablamos de un paurometábolo? Cuando la ninfa comparte lugar físico y alimento con sus papás. El mejor ejemplo son los pulgones. Cuando uno ve una planta atacada por pulgones, ve a las ninfas chiquititas y a los adultos todos reunidos. Esos son típicamente paurometábolos, ¿ya? Y eso es bueno y es malo, ¿cierto? Eso es bueno y es malo. Si los controlo a todos, de un solo suácate, ¿ya? Pero también, como están todos juntos, el daño normalmente se acelera. Entonces, eso es negativo. O sea, el daño inicial rápidamente avanza a un daño bastante severo. Los hemimetábolos propiamente tal, la segunda subcategoría, está formada por todos aquellos insectos de ciclo aparentemente incompleto, pero donde el estado juvenil está en un medio drásticamente diferente al adulto, que es el caso de los matapiojos. En el caso de los matapiojos, el estado juvenil, que es una ninfa, está en el agua. De hecho, desarrolla algo así como unas branquias para oxigenarse, ¿cierto? Estando dentro del agua. Y el matapiojo adulto va a estar revoloteando, ¿cierto? Arriba, entre las flores, entre las ramitas, entre las plantas, ¿ya? Ese es el típico caso de un hemimetábolo propiamente tal. Y los hipometábolos, como lo sugiere la palabra, hipo, abajo, ¿cierto? O debajo, son aquellos insectos cuyos estados inmaduros están metidos en el suelo, ¿ya? Y el adulto normalmente aparece al cabo de un tiempo. Ese sería el caso de las chicharras, por ejemplo. La chicharra o cigarra, en nuestro país, tienen un ciclo de aproximadamente 3 años, y la chicharra americana, que se demora bastante más, unos 12 a 15 años, se debe a este comportamiento de hipometábolo o hipometabólico, ¿ya? Entonces, repito, larvas asociado a una condición de holometábolo. Holometábolos, coleóptera, díptera, lepidóptera, himenóptera, entre otros más, ¿ya? Hemimetábolo me da la sensación que el ciclo es muy cortito, muy acelerado, pero tremendamente ajustado a las condiciones ambientales y al clima, a las plantas, ¿ya? Para facilitar el estudio, porque son bastante complicados, son más difíciles que controlar la categoría anterior, se les divide en pauro, ninfa y adultos están juntos haciendo lo mismo. Hemimetábolos propiamente tal, que son aquellos donde están en un medio totalmente distinto, ninfa en el agua y el adulto volando. Y los hipometábolos, que está uno metido en el suelo, el estado inmaduro,
y el estado adulto normalmente sale, ¿ya? La ninfa que nosotros vamos a ver entre el follaje le vamos a decir ninfa. La ninfa que nosotros vamos a ver en el agua la vamos a llamar náyade, ¿ya? Los matapiojos tienen náyades. Y la ninfa que está en el suelo, en el caso de la chicharra, se llaman gáyades. Gáyades, ¿ya? Así que tenemos ninfa, náyades y gáyades, ¿ya? La categoría más complicada, que tienen varios beneficios y varios recursos para superarnos, porque son plagas muy complicadas, son muy rápidas, normalmente son voladoras, son difíciles de identificar, son chiquititos, ya poblaciones son enormes, o sea, todo lo que a nosotros nos complica como plaga, los tienen esta tercera categoría, que son los semimetábolos, ¿ya? Así que si nosotros hiciéramos un ranqueo, hiciéramos un ranking de cuál es más complicado, categoría 3, los más complicados, categoría 2, complicado, y categoría 1, relativamente poco complicado, ¿ya? Todo en términos relativos, ninguno es fácil, ¿ya? Todos tienen algún grado de dificultad, pero en esta escala, el 3 es lo peor, 2 complicado y 1 sería la menos complicada, ¿ya? ¿Cómo se reconoce un semimetábolo? Además de todo lo que ya les expliqué, a través de una estructura de transformación entre el estado juvenil y el estado adulto, que dura muy poquito, puede durar 1 hora, 2 horas, así que con mucha facilidad uno se la pierde, que se llaman pupoides, ¿ya? Pupoides son estructuras de transformación, que se las voy a presentar mejor porque describirlas puede ser un poquito complicado, ¿ya? Pero uno las mira, uno cree que es cualquier cosa y no, es un pupoide. Entonces, acá tenemos una larva de un insecto holometábolo, acordarse, holometábolo. Hay huevitos, hay larvas, hay pupas y hay adultos. Eso es típicamente un holometábolo. Y la larva entonces es un individuo que acá en Chile le decimos gusano, pero le decimos larva desde el punto de vista técnico. Tiene un cuerpo carnoso, pueden haber muchas patitas, ninguna patita o 6 patitas, va a depender de la especie o de la familia o del orden. Y en general se alimenta de cosas totalmente diferentes al adulto, ¿ya? Además que está lejos del adulto. Tenemos el caso del gusano del choclo. El gusano del choclo se alimenta de la mazorca, pero la mariposa excepcionalmente la vamos a encontrar cerca de este gusanito. La polilla y la manzana, ¿cierto? La polilla y la manzana la vamos a ver en el crepúsculo, en cambio la larva va a estar metida dentro de la manzanita, ¿ok? Entonces, larva y adultos, en el caso de los holometábolos, normalmente no comparten absolutamente nada, ¿ya? Las ninfas, típicamente hemimetábolos, las ninfas, un estado que se parece al adulto y que come más o menos lo mismo, lo vamos a observar en los pulgones. Ahí estamos viendo, ¿cierto? La flechita roja me indica una ninfa y un poquito más allá está la mamá, ¿cierto? Y los famosos pupoides, como les decía, son estados de transformación que me recuerdan más o menos algo así como una moneda, ¿ya? Una moneda proporcional al tamaño del adulto, una moneda o un óvalo más o menos planito, tiene un volumen mínimo, ¿ya? Donde el insecto se comienza a transformar, ¿ya? Que es el caso de los insectos complicados, los thrips, la escama de San José, la mosquita blanca, ¿ok? Tienen normalmente pupoides. Un detalle importante, cuando nosotros hablamos de pupa, me refiero a holometábolo. Cuando hablamos de pupoide, me refiero a semimetábolo o la categoría intermedia de metabolismo. El pupoide siempre va rápido, ¿eh? Que es una diferencia con las pupas.
¿Ok? Entonces, para que les quede pero súper claro, ¿ya? Y esta tarde aprendan su buen poco. Profesor, Dígame. que en los estados anteriores del pupoide habían ninfas en el esquema que mostró, ¿o no? Sí, sí, es una de las complicaciones, Juan Pablo. En el caso de los holometábolos, yo les decía larva, ¿ya? Una forma de reconocerlo es la existencia de las larvas. ¿Listo? Larva es porque viene de un ciclo holometábolo. Si veo ninfa, lo más característico es que sea un hemimetábolo. Si hay pupoide, y acá se arma el lío, no debería sorprendernos que está todo mezclado, ¿ya? Entonces voy a ver larvas, voy a ver ninfas, voy a ver pupoide y varias cosas que como que me desordenan un poquito el esquema, ¿ok? Entonces por eso se prefiere trabajar estas tres categorías. Cada vez que haya larva, holometábolo. Cada vez que haya ninfa, hemimetábolo. Y cada vez que se produzca un desorden aparente y aparezcan los famosos pupoides y haya larvas juntos con ninfa, entonces es mejor dejarlo en lo que se llama los insectos de metabolismo intermedio o eh, eh, semimetábolo, ¿sí? ¿Te queda más clarito? Sí, no mucho, la verdad, pero Tampoco. supongo que más adelante se irá aclarando. Sí, de a poco lo vamos a ir viendo, vamos a ir puliendo. ¿Ah? Ya, sí. Vamos, conserva igual la duda por si no te la aclaro y después insiste ahí la pregunta para que te quede más clarito. Ya, entonces estamos en una etapa de presentación. Holometábolo, sigo con ciclo completo para nosotros, para ellos siempre es completo. El rasgo distintivo es que se toman su tiempo, ¿cierto? Huevito, larva, pupa, adulto. Y entonces acá estamos viendo algunos órdenes que son holometábolos, ¿ya? Entonces el burrito debería tener huevo, larva, pupa, adulto. La polilla de la manzana, que la tenemos en el medio, huevo, larva, pupa, adulto. La mosca de la fruta, huevo, larva, pupa, adulto. Y la chaqueta amarilla, huevo, larva, pupa, adulto, ¿ya? Entonces, aunque ustedes no conozcan el insecto, ya podrían sospechar lo que viene a continuación, ¿ya? Y de esa manera entonces hacer una búsqueda más lógica, más técnica, más coherente, ¿ya? Dejamos de adivinar, a eso voy yo. Acá están los hemimetábolos, ¿ya? Segunda categoría, hemimetábolos. Tenemos el pulgón, las escamas, las conchuelas, plagas más o menos conocidas por ustedes, pero también son hemimetábolos, los palotes, que son insectos herbívoros, fitófagos, pero no son considerados plagas. Tenemos insectos omnívoros, como sería la cucaracha, que es más bien una plaga doméstica o de lugares de acopio, podría ser también, o agroindustria, ¿ya? Y acá están los complicaditos, donde tenemos que ponerle harto empeño, porque para hacerlo bien tenemos que saber mucho, ¿ya? Entonces tenemos el trips de California, tenemos la mosquita blanca, ya sea del tomate o de los cítricos, y tenemos la famosa escama San José, que tranquilamente actúa sobre 300 especies de plantas, tranquilamente, ¿ya? Entonces esta categoría, los semimetábolos, son complicaditos, ¿ya? Más o menos, eh, eh, dentro de esta escala están siempre ubicados en los lugares más altos de dificultad. Hoy día nos vamos a concentrar solamente en los holometábolos, porque quiero darle una base y esa base quiero que sea sólida en cuanto a biología, ¿ya? En las próximas clases nos metemos con los hemimetábolos de frentón, porque toma más tiempo y como su compañero ya se dio cuenta, tiene unas cosas bastante raras que cuesta un poquito procesarlas, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los holometábolos, vamos a hablar primero de las mariposas, Lepidoptera, las que tienen importancia como plaga, y después vamos a dedicarle un poquito de tiempo a los coleópteros,
¿ya? Y por ahí vamos a cerrar la clase, ¿ya? Pero es bastante información. Estamos entonces holometábolos. Holometábolos ponen huevitos. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de huevitos, ¿ya? Lepidóptera. En general, los huevos de Lepidóptera que son importantes para nosotros. Vean el huevito que está a la izquierda. Es un huevito ligeramente achatado, esférico, ligeramente achatado, con estas quillas, ¿cierto? O elementos estructurales, longitudinales, a modo de estructura, ¿cierto? Que son típicos de los huevos de las mariposas plaga. Los ponen en grupitos, ¿ya? Y normalmente están en el rango del milímetro o medio milímetro, por ahí, más o menos. Los huevos que están viendo a la izquierda, los huevos de la izquierda corresponden a la mariposa blanca de la coliflor. Mariposa blanca de la coliflor. Súper importante en coliflor porque me deja las hojas como colador. Empieza a mordisquear toda la hoja y me la deja realmente como un colador llena de hoyitos. Y si eso es importante, es todavía más grave en el caso del repollo, donde nos comemos la hoja, ¿cierto? Una hoja con hoyito obviamente pierde valor comercial, ¿ya? Entonces una plaga que vamos a aprender a reconocerla. Los huevitos ovalados, de color anaranjado o amarillo, brillantes, todos pegaditos uno al lado del otro, en paquetitos de 30, 40, normalmente corresponde a los huevitos de chinita, ¿ya? Entonces ahí tenemos al medio un ejemplo de una postura de huevo de las chinitas, ¿ya? Bastante brillante los huevitos. Ojo, los colores brillantes en la naturaleza son colores de advertencia. El negro, el amarillo, el naranjo, el rojo son advertencias de peligro, de toxicidad o de veneno, ¿ya? Si yo me voy a meter no sé, a alguna selva y me encuentro con alguna culebra, una serpiente, y la serpiente tiene los colores negro, rojo, amarillo, naranjo, lo más probable es que me muerda y chao pescado. Hasta ahí llegó el profe, ¿ya? Entonces, en el mundo de los insectos pasa algo parecido. Todos aquellos insectos de colores vistosos es porque me están avisando de que son hediondos, que son tóxicos, que no son comestibles, ¿ya? Y es una de las cosas buenas que tiene la chinita. La chinita, no sé si han tomado una chinita en la mano, normalmente nos deja los dedos hediondos. Y es un olor a los compuestos fenólicos que ellos liberan, que tienen un gustito como metálico, ¿ya? Desagradable. Y después tenemos las posturas de moscas, ¿cierto? Díptera, mosca, otro holometábolo. Ponen huevitos, los huevitos son subcilíndricos, ¿ya? Un cilindro con los bordes redondeados, eso es subcilíndrico, de color blanco, también en paquetitos, muy parecidos a los granos de arroz más chiquititos, ¿ya? Así que ojo ahí en la cocina, muchachos, de repente cuando uno se sirve un rico arrocito blanco, las moscas no se demoran mucho en poner huevo, aterrizan, ponen los huevitos y chao. Así que ahí un detalle. Ahora, entonces, ya sabemos que los holometábolos parten por huevitos. Pasamos a las larvas y nos vamos a concentrar solamente en las larvas de mariposa, que son las que más me apuran en este momento, ¿ya? Ya, nosotros acá en Chile le decimos gusanos. Es un individuo alargado que puede tener varias patas normalmente. Tienen tranquilamente 3 más 5 serían 8 pares de patas. 8 pares de patas. Así que las 6 patitas que hemos hablado de los insectos corren solamente para los adultos, ¿ya? Los insectos adultos tienen 6 patas. Los estados inmaduros tienen una cantidad muy variable de patas, sobre todo en las larvas, ¿ya? Entonces, lo que tienen que recordar de las larvas de mariposa, y solamente de mariposa o de lepidóptero, que tienen 3 características.
eruciforme, con forma de oruga, eso quiere decir eruciforme, forma de oruga, la que están viendo ahí a la derecha, arriba a la derecha, oruga. Eucéfala, quiere decir que yo le veo la cabeza o el equivalente a la cabeza, que se conoce como cápsula cefálica. Y la otra característica, polípoda. Polípoda quiere decir que tienen más de 3 pares de patas, ¿ya? Entonces esas 3 características, eruciforme, eucéfala y polípoda, son los rasgos básicos de una larva de mariposa. Les acabo de contar que donde va la cabeza, en realidad está un elemento que se llama cápsula cefálica, ¿ya? La cápsula cefálica es algo así como un casquete que tiene 2 placas enormes, muy gruesas, muy firmes, ¿ya? Que conforman lo que después va a ser la cabeza de los adultos, ¿ya? Entonces las larvas tienen cápsula cefálica, no tienen cabeza, tienen cápsula cefálica, ¿ok? En la flechita amarilla, le estoy mostrando la cápsula cefálica de este insecto que es el gusano del choclo. Gusano del choclo, un insecto muy conocido, espero por ustedes. La flechita amarilla me indica la posición de la cápsula cefálica, lo que va a hacer después la cabeza. Inmediatamente detrás de la cápsula cefálica, algunos insectos desarrollan una placa protectora, que es la placa cervical, que es la placa oscura que se ve después de la flecha amarilla, para proteger la nuca o el cuello. Las patas verdaderas siempre salen del tórax, así que las primeras patas son las verdaderas, las que están ahí señaladas con la llave celeste, el paréntesis de llave, en celeste. Acordarse que ahí están los tres anillos del tórax. A continuación vienen los segmentos abdominales. Hay 2 segmentos donde no hay patitas, así que a partir del tercer segmento deberían haber ya patas falsas, ¿ya? Se llaman patas falsas porque después de la transformación esas patitas se reabsorben y solamente quedan las patas torácicas, que son las patas verdaderas, ¿ya? Esa pata falsa se conoce también como espuripedio, ¿ya? Ahí en el cuadrito está en celeste, espuripedio, son las patas falsas. La placa anal, que es una placa de protección que está en los segmentos 9, 10, abdominal, ¿cierto? En la parte alta, que se llama, la parte alta del abdomen se llama tergo. Ahí tenemos entonces la placa anal. Y terminando el cuerpo, ¿cierto? Terminando el cuerpo, por debajo del ano, la salida del aparato digestivo, tenemos el paranal, que son 2 patitas que están en la parte posterior del cuerpo, ¿ya? Ahí tenemos entonces más o menos el diseño básico de una larva de mariposa. Repito, tenemos la flecha amarilla, cápsula cefálica, la llave celeste, las patas verdaderas, torácica. La flechita roja, que parece que me la salté, es la posición de los estigmas respiratorios. Acordarse que los estigmas van en las pleuras, al lado de las patas. En el caso de las larvas, como que se separan un poquito más. La pata falsa o espuripedio, que está en la flechita de color piel. Y tenemos también la flechita de color verde, que corresponde al paranal. En la otra imagen, a la izquierda, ahí le estoy marcando, ¿cierto? Con un paréntesis de llave en rojo, la posición de los ocelos, ¿ya? Las larvas tienen ocelos y están ubicados en la parte baja de las jenas, de los cachetes, de las mejillas. ¿Ok? Entonces en esta parte de acá, más o menos, muy cerca de la boca, están puestas en círculo 6 a 8 ocelos, ¿ya? Acordarse que el ocelo no es para ver, sino que para detectar movimiento y cambios de luz, ¿ya? Profesor, Dígame. ¿espuripedios es lo mismo que patas falsas? Sí, lo mismo. Pata falsa, espuripedio, propata, pata carnosa, pata tubular,
Son todos sinónimos. Sí. Vaya. Pseudopatas también. Pseudopata. Vamos a saludar aquí a los que se van incorporando. Hola, Iron, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, profe. Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo estás, Anderson? Hola, hola. Hola, profe. Hola, hola. Y está también Dylan. Dylan y Luffy. Hola, hola. Hola, profe. Ya, listo. Estamos saludando aquí a los chicos. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí, de lo que hemos conversado? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, profe, ¿cuál era la placa cervical? La placa cervical es la placa que está inmediatamente después de la cabeza, ¿ya? En la fotito que te estoy mostrando, tú tienes la flecha amarilla, está indicando la cápsula cefálica, ¿ya? El casquete, cápsula cefálica. Inmediatamente detrás, ¿ya? Esa placa que sería más oscura, de color café oscuro, esa es la famosa placa cervical, ¿ya? Vendría estando más o menos a la altura de nuestra nuca, más o menos, ¿ya? Entre la cabeza y el tórax. Ahí está la placa cervical. Profesor, Dígame, dime. ¿esta morfología es solo propia de este tipo de gusano o la comparte con todas las larvas de, digamos, de los holometaulos? Ya. Esta larvita que estamos viendo es la larva típica de los lepidópteros, ¿ya? Si yo te hablo del gusano del choclo, si te hablo de la polilla de la papa, de la polilla de la manzana, de la polilla del tomate, todas deberían respetar más o menos el diseño, ¿ya? Todas son eruciforme, eucéfala, polípoda. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el tamaño, cambian los colores y algunos elementos menores que me sirven también para identificar, ¿ya? Entonces esta larvita es solamente de los lepidópteros, que son holometábolos, ¿sí? Ah, vale, gracias. Ya. Hay una guía, en caso que la cosa, o sea, con toda seguridad no va a quedar muy clara todo, pero hay una guía en la plataforma. La guía se llama Estados Inmaduros, ahí la buscan, la leen tranquilito y si aún así tienen consulta me preguntan de nuevo, ¿ya? La parte de biología cuesta un poquito agarrarla, pero una vez que uno la agarra ya la película se ve todo muy claro, ¿ya? Ya, entonces repito, estamos hablando de los holometábolos. Los holometábolos son 4, 5, 6 órdenes, vamos viendo de a poquitito para no complicarlo. Estamos viendo solamente Lepidoptera en este momento. Lepidoptera tiene huevitos, tiene larvas, tiene pupas y tiene adultos, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a la etapa de la pupa, ¿ya? Huevo, larva, pupa, adulto. Vamos a la pupa, ¿ya? La pupa de las mariposas o de las polillas o de los lepidópteros en general tienen más o menos las siguientes características, ¿ya? Es una estructura proporcional al tamaño del insecto. Si el insecto es grandote, que podría ser más o menos así, la pupa debería ser proporcional, ¿ya? Si la polillita es chiquitita, entonces la pupa también es chiquitita, ¿ya? Primera cosa básica, la pupa es proporcional al tamaño del insecto adulto. Segunda cosa, cuando nosotros hablamos de pupa, en general la pupa está en el suelo o donde esté bastante tiempo. 2, 3, 4 semanas y en algunos casos meses, ¿ya? Se toma todo el tiempo del mundo que sea necesario para transformarse la larva en un insecto que vuela, ¿ya? Normalmente está en el rango de un mes. Un mes, 2 meses es más o menos lo que dura una pupa promedio en condiciones ambientales, ¿ya? Esta pupa, para poder distinguirla, tenemos que conocer algunos elementos básicos. Así como nosotros mapeamos la cabeza de los adultos en su momento, ahora vamos a mapear un poquito las famosas pupas, ¿ya?
La pupa entonces tiene una protección de los ojos y de las piezas bucales que se llama natoteca, ¿ya? Que me lo está mostrando la flechita celeste, ¿ya? Tiene forma como de T, una T o de Y, ¿ya? Es la natoteca, la protección de las piezas bucales y de los ojos. Después tenemos la podoteca. Acuérdense que estamos hablando de polilla, ¿cierto? De mariposa. Las patitas son súper delicadas, entonces tiene una protección, ¿cierto? Para proteger las patas y eso se llama podoteca. Después tenemos la pteroteca, que es una estructura que protege las alas, que también son delicadas, ¿ya? Pteroteca. Los nombres están ahí a la derecha. El abdomen, que es fácil de reconocer, ¿cierto? Porque es cónico, tiene los anillos de segmentación, ¿ok? Entonces, ahí la flechita naranja me indica la posición del abdomen, ¿ya? La flechita amarilla, la famosa pteroteca. Y finalmente, en el extremo del cuerpo, del abdomen, tenemos unos ganchitos, que son 3 o 4 ganchitos, que le permite al insecto colgar, sujetar la pupa, ya sea a una ramita, a una hoja o a un fruto. Y eso se llama cremaster, ¿ya? El cremaster son 3 o 4 ganchitos que están en el extremo del abdomen, ¿ya? Entonces, repito, estamos hablando de los holometábolos. Holometábolos tienen huevo, después del huevo sale la larva, hay varios tipos de larva, varios, digamos, estados de desarrollo, L1, L2, L3, L4, ¿ok? Después viene la pupa, que es donde el insecto desarrolla las alas. Eso toma aproximadamente un mes, dependiendo de las temperaturas y de las condiciones ambientales. Y a partir de ahí ya pasamos a los adultos, ¿ya? Ya, entonces, sí, dime. Cuando dice que en la pupa el insecto desarrolla la ala, ¿es lo principal que sucede o hay otros cambios morfológicos? ¿Todo lo demás ya está formado? En realidad, mira, cuando tú abres una pupa, Juan Pablo, cuando tú abres una pupa, lo que tú ves es un material que te recuerda la mantequilla, es ver mantequilla, ¿ya? No hay nada de nada, ¿ya? Está todo requete recontra transformado. Entonces, en el caso de los holometábolos, normalmente, digamos, en el caso particular de los lepidópteros, se desarrollan las alas, que es algo que la larva no tiene, y las piezas bucales se transforman, pero hasta decir basta. La pieza bucal de una larva normalmente es de tipo masticadora y tiene que transformarse en un aparato bucal de tipo chupador en espiritrompa. Y eso significa que los cambios estructurales son enormes, ¿ya? Tiene que desarrollar las patas, ¿cierto? Y tiene que desarrollar las antenas. O sea, se transforma completamente. Y por eso, cuando uno abre una pupa, tú vas a observar un material que te recuerda el aspecto, incluso la consistencia de mantequilla, es ver mantequilla, ¿ya? Cuando la pupa ya está avanzada, obviamente tú ya ves claramente la cabecita, ¿cierto? Las patitas y todos los demás elementos. Entonces es un proceso de transformación drástico y por eso también se demora aproximadamente un mes. ¿Mm? Ya. Y después de un buen rato, ¿cierto? Después de un buen rato llegamos a los famosos adultos, ¿ya? En el mundo de los insectos, los adultos se llaman imago, ¿ya? Ustedes son imagos, ¿ya? Yo soy imago, adulto, ¿ya? Entonces, para que les quede pero clarito, estamos hablando de los holometábolos. Estamos hablando solamente del orden ahora, del orden Lepidoptera. Lepidoptera entonces pone huevitos. Se abre el huevito y sale la primera larva, o L1, ¿ya? Después esa larva crece un poquito, L2, otro poquito, hasta llegar al tamaño máximo, ¿ya? Que en el caso de los lepidópteros llega más o menos hasta la L6, ¿ok? Huevo, L1, L2, etcétera, hasta la L6. En algunos casos L5 y en algunos casos L4, que tiene que ver con el tamaño, nada más que por tamaño, ¿ya?
Entonces, yo les puse ahí una estrellita para que no se olviden de algo súper importante. En general, cualquiera sea la mariposa o polilla que ustedes vayan a controlar, si hay que controlarla solamente en L1, ¿ya? Se meten al potrero, al huerto donde ustedes estén trabajando, y si les toca controlar polillas, por ejemplo la polilla de la manzana, tienen que ponerle máximo empeño en achuntarle a la L1, ¿ya? Para eso también más adelante les voy a dar la herramienta para que calculen en qué momento aparece la L1, ¿ya? Y para eso vamos a usar algunas trampas, que se las voy a explicar más adelante. ¿Ok? Entonces tenemos huevito, aparece la L1, momento de control óptimo, y a continuación ya, si yo controlo la L2, la L3, la L4, ya llegué atrasado. Entonces ya el daño se produjo, y ya ahí me comienza a doler el bolsillo, ¿ya? Porque hay daño. Viene la pupa, que ya se las presenté. La pupa siempre es proporcional al tamaño del adulto. Acá me voy a devolver un poquito porque se me olvidó explicarle el nombre. La pupa se llama optecta. Optecta en el fondo quiere decir que tiene forma de estuche o de sarcófago, ¿ya? A eso se llama optecta. Y después vienen los adultos, el imago. Entonces, carita feliz, ¿ya? Carita feliz la ponemos al imago. ¿Por qué? Porque quiero recordarles que el imago lo voy a usar para dos cosas. Para identificar la especie correctamente. Si hay macho y hembra lo reviso súper bien hasta convencerme que estoy frente a la especie que estoy hablando, ¿ya? Si solamente hay hembra, me concentro en la hembra y analizo todas las características que les voy a comentar ahora, ¿ya? Entonces, tiene dos finalidades para nosotros el adulto. Identificar la especie y hacer monitoreo, ¿ya? Conocer, describir todo lo que significa, ¿ya? El poner las trampitas, que ya se los voy a explicar. Entonces, estamos acá frente a varias polillas, estamos viendo 6 polillas importantes para nosotros, y para que ya más o menos vayan acostumbrando la vista, ¿ya? La primera, arriba a la izquierda, es la polilla de la manzana. La que sigue al medio, arriba, es la famosa grafolita o polilla oriental de los carozos. Arriba a la derecha tenemos el gusano del choclo. Abajo a la izquierda tenemos su hermanito, que es el gusano cortador. Y abajo también tenemos otra familia de mariposas, que son las familias de la solanácea. Tenemos al medio la polilla, abajo al medio tenemos la polilla del tomate, y al otro lado tenemos la polilla de la papa, ¿ya? Así que repito, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tenemos polilla de la manzana, grafolita, gusano del choclo, gusano cortador, polilla del tomate, polilla de la papa, ¿ya? Vayan fijándose que cuando estamos hablando de la misma familia, la forma física se parece harto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vean las dos de abajo de la derecha, ¿ya? La polilla del tomate y la polilla son muy parecidas, ¿ya? Por lo tanto, tengo que fijarme en detallitos. La polilla de la manzana, la polilla, la grafolita, son hermanitos, son de la misma familia. El gusano del choclo y el cortador de la misma familia, otra familia, pero entre ellos son parientes, son hermanos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tienen que acordarse de la polilla de la manzana? Que tiene unos 15 a 16 milímetros de expansión, 15 a 16 milímetros de expansión alar, de la punta del ala a la otra punta del ala, de 15 a 16 milímetros, y se reconoce porque tiene una manchita cobriza en el tercio distal, ¿ya? Si ustedes hacen memoria, cuando hablamos de las alas, yo les dije, las alas se acostumbra a dividirlas en tercios, tercio proximal, tercio medio, tercio distal, ¿cierto? Y en este caso el tercio distal tiene una manchita cobriza. Eso lo tiene solamente la polilla de la manzana. La grafolita
no tiene eso. ¿Ok? Entonces uno lo saca por contraste, ¿ya? Además que es ligeramente más chiquitita. Polilla de la manzana, unos 15-16 milímetros. La otra polilla es unos entre 12 y 14 milímetros, ¿ya? Más o menos. Gusano del choclo. Gusano del choclo es más grande, son aproximadamente 3 veces, un poquito menos, el tamaño de la polilla de la manzana, así que es inconfundible. El gusano del choclo tiene 34 a 36 milímetros de expansión, así que uno lo puede ver. Es un insecto más o menos vistoso, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que recordar para reconocerlo? ¿Ya? En el caso que ande detrás de la polilla del gusano del choclo, si estoy trabajando en choclo, por ejemplo, en maíz, entonces en la mitad del ala, que se llama remigio, o en el tercio medio, voy a ver una letra C, ¿ya? Una manchita en forma de C. Después, si tienen tiempo, les interesa, vean la fotito que les estoy mostrando y vean, una vez que acostumbren los ojos, van a ver que justo en la mitad del ala hay una manchita que no se nota mucho, que tiene forma de C. Y la C está dirigida, la abertura está dirigida hacia afuera, ¿ya? Letra C. Eso está en el remigio, en la zona central del primer par de alas. Y el segundo par de alas tiene una banda oblicua, oscura, ¿ya? Banda oblicua. Esos son los elementos básicos del gusano del choclo. En el caso del cortador, que es muy parecido, vamos a observar en el primer par de alas, vamos a observar 4 manchitas, ¿ya? Ya no es una sola en forma de C, sino son 4. Tiene una forma de alfa, letra alfa. Después hay una figura en forma de poroto, como un porotito. Después un círculo y después una especie como de mariposa, ¿ya? Son 4 manchitas en el caso del gusano cortador. Y el segundo par de alas, como que le faltan escamitas, entonces se ve más translúcida, más transparente, ¿ya? Entonces ya ahí ya tiene algunos elementos para marcar diferencias. Después los dos de abajo también son muy parecidos, son pequeños detalles que hay que observar, con bastante paciencia, por supuesto. La polilla del tomate, la polilla de la papa, ¿ya? Polilla del tomate de un color café claro, polilla de la papa, color café oscuro, ¿ya? Primera cosa. Polilla del tomate, si yo la miro desde arriba, en vista dorsal, voy a ver una especie de X, ¿ya? Se ve una manchita en forma de X en las alas, ¿ya? En cambio, en el caso de la polilla de la papa, no se ve nada, ¿ok? Después, en el caso de las patitas, las patas posorias de la polilla del tomate, la pata posoria es una patita de color café claro, bandeada, ¿ya? En cambio, la patita posoria del otro insecto, de la polilla de la papa, es una patita más oscura, con sectores incluso oscuros, ¿ya? Casi negro. Los palpos en el caso de la polilla del tomate son recurvos, ¿ya? O sea, salen hacia adelante, envuelven la cabeza por delante y se dirigen hacia arriba. A eso se le llama palpo labial recurvo, típico de la polilla del tomate. En el caso de la polilla de la papa, están, pero tienen otros elementos que son totalmente diferentes, ¿ya? Ahí tenemos algunas diferencias. ¿Ok? Entonces, repito los tamaños para que más o menos se ubiquen. Polilla de la manzana, 15-16 milímetros. Grafolita, 12-14 milímetros. Gusano del choclo y gusano cortador son muy parecidos en tamaño, 34-36 milímetros de expansión. La polilla del tomate, 10 milímetros más o menos, y 12 milímetros el caso de la polilla de la papa, ¿ya? Se controla en L1, acordarse, y los adultos lo dejamos para la identificación de la especie y el uso de las trampas o el monitoreo,
Coleópteros, parecido, con la diferencia que las larvas son más complicadas. La larva, cada familia tiene una larva distinta, ¿ya? Por lo tanto, hay que ver las familias más importantes. No las vamos a ver todas, vamos a ver las más importantes, ¿ya? Pero la secuencia es más o menos la misma. Tenemos huevitos, tenemos larvas, ¿cierto? Tenemos pupas y tenemos los imagos o los adultos. Cada vez que vean una larva que no se parece al adulto, larva, ¿cierto? No se parece al adulto, que tenga aspecto de lagarto, de lagartija, de cocodrilo, por compararlo con algo, incluso se mueven como los cocodrilos, a esa larvita nosotros le decimos larva campodeiforme, ¿ya? Larva campodeiforme, forma de lagartito, las patas relativamente grandes, cabeza bien marcada, ¿cierto? De un tamaño de 10 milímetros hacia abajo, de 1 centímetro hacia abajo, ¿ya? Hay unos insectos bien chiquititos. Y estas larvas entonces son las larvas campodeiformes de chinitas. Todas estas van a ser chinitas, así que tenemos que aprender a reconocerlas porque son insectos benéficos. Otro coleóptero, otra familia de coleópteros. Estas son plagas. Estos son los famosos gusanos alambre. Gusanos alambre. ¿Cómo los reconozco? Los reconozco porque la cápsula cefálica está súper adelante. Las patitas son cortitas, bien adelante, y un abdomen súper largo que termina en 2 ganchitos, ¿ya? Los ganchitos se llama urogonfo, los ganchitos, ¿ya? El atérido, el ateriforme es la familia, la forma, el ateriforme, así se llama, y en el fondo es lo que le acabo de decir, ¿ya? Cada vez que vemos una larva elateriforme o de gusano alambre es porque las cápsulas cefálicas están muy adelante, patitas cortas, bien adelante y un abdomen súper largo. Se llama alambre porque cuando uno los toca tiene la consistencia de un alambre de un cable de electricidad, ¿cierto? Como de teléfono. Son duritos. Ya, esta larva es una larva espectacular, una larva muy bonita de observar, no precisamente de controlar porque tiene más bien importancia ecológica. Estos son los taladradores de la madera, ¿ya? Estos taladradores, felizmente, no los vamos a encontrar en nuestros cultivos, en nuestros frutales. Los vamos a encontrar en los bosques, ¿ya? En los bosques nativos o plantaciones de eucalipto. Vamos a encontrar estas larvas. Son grandotas, son larvas de 6-7 centímetros, grandotas, espectaculares, a veces un poquito más grandes, del grosor del dedo de un hombre, o 2 podría ser, son gorditas, blancas, ¿ya? Y pareciera que tienen acá la cabeza. En realidad son solamente las piezas bucales, ¿ya? Y a eso se le llama pseudocéfala, ¿ya? Pseudocéfala son todas aquellas larvas que uno las ve, da la sensación que estoy viendo la cabeza, pero en realidad son solamente las piezas bucales, ¿ya? Este es el caso de las larvas que se conocen como cerambiciforme, larvas cerambiciforme, y el ejemplo más conocido, que en realidad es un insecto chileno que está protegido, que es la madre de la culebra. Ya la madre de la culebra tiene esta larva enorme que hay que aprender a, por lo menos, ubicarla. Los escarabeidos, otra familia de insectos importantes para nosotros. Estos son los gusanos blancos. Gusanos blancos es una larva que tiene forma de C, cápsula cefálica, tiene 6 patitas, y si se fijan, el abdomen está un poquito hinchadito y toma un color más oscuro. Y eso se debe a que tiene problemas con la digestión, ¿ya? Algo pasa que nuestro amigo no evacúa regularmente, ¿ya? Entonces va acumulando, se va inflando el abdomen, se pone oscurito, tiene un color verde, entre verde y oscuro, negro podría ser, y después se transforma en un insecto bastante más chiquitito, que son los famosos
pololo, ¿cierto? Pololo o San Juanes, que le decimos acá en Chile. ¿Ok? La larva que acabo de escribir se llama larva escarabeiforme, ¿ya? Larva escarabeiforme. Profesor, Dime. perdón, ¿esos son benéficos o son No, plagas? no, esta es una plaga importante, sobre todo en cereales, trigo, avena, son súper importantes, en pastadas en general. Los amigos que tienen animalitos y le dan cierto pasto a las vacas, no pueden ver esta plaga porque les come los pastos. Y también te la vas a encontrar en maravilla. Maravilla es súper importante este gusano y es un gusano difícil de manejar, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Son complicaditos. Después tenemos el burrito, larvas de burrito. Es una larva bastante simple. Por compararlo con algo, no sé si sea lo más correcto, pero es para que ustedes más o menos se formen la idea. Están viendo ahí la foto. Tiene forma como de un gajito de naranja, ¿ya? Es muy parecido a un gajito de naranja, con la diferencia que es blanco, ¿ya? Un gajito de naranja o, no sé, un dientecito de ajo, más o menos, son muy parecidos. De 10 a 20 milímetros. De 10 a 20 milímetros. Cápsula cefálica, piezas bucales de tipo mordedor, ¿ya? Complicado, son una plaga del sistema radical de las vides súper complicado, ¿ya? Unas cuantas por metro cuadrado nos producen un tremendo daño, ¿ya? A esa larva entonces le decimos larva curculioniforme, la larva del burrito de la vid. La misma larva, en cuanto a la forma, el diseño, las características, pero 10 veces más chiquitita, dentro de una leguminosa, se llama bruquiforme, ¿ya? La misma larva, el mismo diseño, los colores, las piezas bucales, etcétera, etcétera, pero de 2 milímetros, esa se llama bruquiforme y es la que nos consume las arvejas, los porotos, ¿cierto? Los famosos brucos, que los amigos que producen porotos no los pueden ni ver. Pupas. Profesor, ¿y son subterráneas esas? La del burrito, sí. La del burrito las vas a encontrar en el sistema radical y en el caso de los brucos las vas a encontrar dentro de la semilla de las arvejas, de los porotos. Sí. Las pupas, ¿okay? Acuérdense que estamos hablando de coleóptera, huevo, larva, pupa, adulto. Coleóptera normalmente es mejor verlo después de Lepidóptera porque coleóptera es complicado, ya tiene muchos detallitos, pero para que se formen una idea, la pupa de los coleópteros en general se conoce como pupa abierta o exarada o exarata, ¿ya? Quiere decir que yo veo al individuo completito, veo la cabeza, veo las antenas, veo los élitros, veo todo, veo las patitas, veo todo. Es una pupa abierta. Abierta porque no tiene protección, ¿ya? La que tenía protección es la pupa de las mariposas, ¿ya? Entonces a esta pupa se le llama exarada o abierta. Y una excepción, la chinita. La pupa de la chinita es una excepción a la regla porque más se parece a la pupa de las mariposas que a la pupa de los coleópteros. Así que la dejamos como una pupa obtecta, ¿ya? La chinita tiene pupa obtecta, más parecida a la pupa de las mariposas. Ya, y finalmente, después de un rato, hemos llegado a los adultos. Los adultos, insisto, también tienen dos funciones, ¿cierto? El adulto me permite identificar la especie, me permite hacer el monitoreo, ¿cierto? Acá vamos a recordar algunas cosas básicas. Arriba, a la izquierda, tenemos el burrito de la vid, que ya lo vamos a estudiar con tiempo. ¿Cómo reconozco el burrito de la vid? Bueno, tiene un tamaño de 12 a 14 milímetros, ¿ya? Y normalmente tiene una trompita,
¿ya? Tiene una proyección de las piezas bucales hacia adelante que se llama rostro, ¿ya? Otro insecto más robusto, para mi gusto más bonito, es más elegante, tiene forma incluso de caballito, es el cabrito del duraznero, ¿ya? El que está ahí al lado derecho del burrito. El cabrito del duraznero con los élitros blanco y negro, rostro equino, tiene cabecita como de caballo, más robusto, unos 20 milímetros más o menos. Después tenemos los famosos sanjuanes, pololos, tienen varios nombres, ¿cierto? El cucaracho café grande, café chico, son todos escarabeídos. Las larvas se conocen como gusanos blancos y son insectos de aproximadamente 10 milímetros, más o menos, 10 a 15 milímetros, aprox, ¿ya? Con los élitros verde, café, típicamente. Súper importantes como plaga. Después tenemos los famosos saltapericos, relojitos o gusano alambre, que es la larva, gusano alambre. Complicados estos insectos, son difíciles de manejar, ¿cierto? El adulto cuando queda de espalda a través de un sistema de broche, uno escucha un clic y el insecto se da vuelta, son bien simpáticos estos insectos. Es un rasgo característico de esta familia de coleópteros. Abajo, cuidado, abajo, por favor ahí que les quede súper claro, tenemos dos plagas de las bodegas y del campo, dependiendo de qué estamos hablando, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos los gorgojos que atacan solamente cereales, gorgojos son de cereales, y tenemos los brucos, que son de leguminosa, ¿ya? En el campo la gente mete todo en un mismo saco, y la verdad es que el manejo tiene su sutileza, ¿ok? Entonces mejor separarlo, estos son los gorgojos y estos son los brucos, ¿ya? Son insectos que no se pueden confundir porque son totalmente diferentes, ¿ya? Los gorgojos en general son alargados, tienen un cuerpo alargado y tienen una trompita, un rostro, ¿ya? En cambio, los brucos son más robustos, son más redonditos, son de color gris, son peluditos y si ustedes se fijan bien, los élitros le quedan chicos, ¿ya? Entonces como que la chaqueta le queda chica, entonces muestran la cola, ¿ya? Eso es típico de los famosos brucos que actúan solamente sobre leguminosas, ¿ya? Y tenemos las chinitas que ustedes más o menos las ubican. Ahí tenemos una Eriopis con los colores de advertencia, negro, amarillo, naranjo, rojo, que me indica que son hedionditos, que no son buenos para comérselos, ¿ya? Que son tóxicos y por lo tanto en general no tienen grandes controladores, ¿ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, sí. Oh, Cualquiera. ¿Quién va primero? la compañera primero. Ya, compañera, ya, compañera. ¿Cuál de todas las Es compañeras? que justo se me cortó cuando Ya, dígame, a ver. me dijo que se me cortó cuando te dijo que la adultos Escríbelo. tienen dos funciones y eso no escuché esa parte. Ya, no entendí nada. Escríbemelo, amiga mía. Escríbemelo al chat, ahí te lo reviso. Ah, Tranquila. Ocupa el chat si está funcionando. Que se escuchó muy interrumpido. que cuando te dijo los adultos tienen dos. No te escucho bien. Se escucha muy cortadito. Ocupa el chat. El chat. Hazme la pregunta por el chat y te la contesto. Dylan, mientras tanto, ¿cuál era tu consulta?
Sí, ¿cómo se llama el imago del gusano alambre, profe? El imago del gusano alambre, el que estamos viendo acá arriba, arriba a la derecha. Se llama, tiene varios nombres. Acá en Chile decimos saltaperico, le decimos ojito, tontito también le decimos. Sí. ¿Y qué ataca, profe? Es una plaga de cereales y hortalizas. Son plagas que actúan a nivel de sistema radical, ¿ya? Entonces, el sistema radical de las hortalizas, el sistema radical de los cereales, es atacado más o menos en los primeros centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros. Ese es el rango de acción de los alambres. En cambio, el blanco, el gusano blanco que está a la izquierda, ese de élitros verde, el ataque es más profundo, puede llegar a los 40 centímetros, 60 centímetros. ¿Sí? Ya, vamos a contestarle acá a mi amiga. Ya, sí, ya me queda claro. Rebeca, me queda claro que tienes mala señal. Ya me quedó claro, ya. Los adultos, dos funciones. Sí, son dos funciones para nosotros. ¿Ya? Las funciones de los adultos son dos funciones para nosotros. Que son las básicas. La función número uno, identificar la especie. Cada vez que yo quiera hacer un buen control de plagas y enfermedades, tengo que identificar correctamente la especie. ¿Ya? Entonces ocupo el adulto para identificarlo, ¿ya? La segunda función es que participan activamente en el monitoreo. Cuando nosotros veamos el capítulo de trampas, vamos a trampear los adultos, ¿ya? Y a partir de esa información vamos a controlar las larvas, ¿ya? Entonces ahí están las dos funciones. Primera función, identificar, mejorar la identificación o hacer una identificación correcta. Y segunda función, son los primeros candidatos para meterlo en el monitoreo de plagas. ¿Ya? ¿Te queda un poquito más claro? Pim. Ok, listo. Ya, súper bien. Ya, Ya, profe. más cosas. Dígame. Ok. Cuando los insectos son un huevo, mi pregunta es, desde ese principio, desde que es un huevo, de dónde saca tanta energía para su desarrollo? Porque, bueno, yo me imagino como un huevo de gallina. La gallina siempre está ahí y calienta el huevo para su desarrollo. En este caso, en el insecto, ¿de dónde saca tanta energía para que llegue a su etapa adulta? Ya, primero que nada, los insectos fitófagos prácticamente el 80% de su tiempo están comiendo. Están todo el rato comiendo, ¿ya? Y son bastante buenos también para digerir el alimento. A eso se le llama también metabolismo, el metabolismo, ¿cierto?, de la alimentación. Entonces, lo que a nosotros nos cuesta un mundo, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos 4 veces al día, más o menos, ellos lo hacen tranquilamente 10 veces al día, 15 veces al día, ¿ya? Entonces, gracias a eso, tienen los minerales, las vitaminas, ¿cierto? Todos los compuestos nutritivos para poner huevos en grandes cantidades. Una hembra, una hembra, eh, una hembra que no ha comido bien, eso para que lo entiendas bien, una hembra con anemia, una hembra enferma, tranquilamente te pone 100 huevos. Así que tiene una capacidad enorme de reproducción. Y las hembras no mantienen a sus huevos, no están ahí dándole calor, por ejemplo, sino que lo sueltan y ya. Ya. Lo que pasa es que esa condición de darle calor corporal se observa fuertemente en los mamíferos, ¿ya? Como los insectos son insectos, en general la postura del huevo es postura de huevo y chao. Es muy raro que la hembra los cuide. La única hembra que cuida los huevitos, hasta donde yo conozco, es la tijereta. La tijereta cuida sus huevitos, ¿ya? Pero en general, la mayoría de los insectos ponen los huevos, las hembras ponen los huevitos y se retiran,
no hacen postura calentamiento de huevitos como tú lo estás sugiriendo. Ya, Entonces, entonces, sí, sí, entonces lo que usted quiere decir es que los huevos tienen la suficiente vitamina para su desarrollo. de todas maneras, si tú observas todos los rasgos de los insectos, son animalitos exitosos desde todo punto de vista. Los niveles de mortandad natural son súper bajos. Estamos hablando de un 1%. Un 1% de mortandad natural. Imagínate, la gran mayoría, el 99%, da descendencia viable, tienen un montón de estrategias para sobrevivir prácticamente a todos los estímulos ambientales. Entonces, si nosotros hiciéramos un estudio detallado, con mucha fuerza de los insectos, tendríamos muchas herramientas. Ya entiendo. Así que, si te interesa el capítulo de biología, Anderson, Ujú. yo te invito a que lo revise porque es muy bonito. ¿Ah? Hay cosas bien simpáticas que tienen los insectos. ¿Ya? A mí me interesa mucho esta materia, pero me desorientan mucho tantos nombres nuevos para mí, pues, y entonces eso es lo que me enreda totalmente. Claro. Lo que pasa es que esta es una especialidad muy técnica, ¿ya? Como es técnica, es muy científica y muy biológica. En biología en general, el desfile de nombres, el desfile de nombres es enorme, enorme. Así que ahí ánimo nomás, pues Anderson, tienes que ponerle harto empeño nomás y ayúdate, anota los nombres, repite, repite, repite hasta que te queden. Ya, muchas gracias. Es parte también de la estrategia, ¿ya? Ya chicos, parece que no hay más consulta, entonces, ojo, en función de su tiempo y de su compromiso, a acordarse que todas las semanas ahí yo los mantengo ocupaditos, ustedes ahí se organizan en sus tiempos, leer los apuntes de los estados inmaduros, porque eso va en beneficio de ustedes, para que la película les quede súper clara. Ahí espero, Juan Pablo, que la parte de las mosquitas blancas te haya quedado más o menos clarita. Si no, me la vuelves a preguntar cuando nos veamos. Y algo muy importante, como a la gran mayoría le fue muy mal en la parte de las preguntas de fitopatología, les voy a pedir que revisen el ciclo de Botrytis cinerea, lo revisan, lo dibujan para que vayan ahí grabando imágenes y entendiendo el ciclo de desarrollo. Y en ese ciclo, que lo vimos clase de atrás, indicar dónde habría que hacer el control químico, de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado, dónde habría que hacer el control químico y dónde habría que hacer el manejo cultural, ¿ya? Control químico, si quieren lo pueden investigar por su cuenta para mejorar la respuesta, pero más o menos yo les di las pautas. Y el manejo cultural, acuérdense que es todo el manejo que nosotros hacemos sin recurrir a los controladores biológicos y sin recurrir a los agroquímicos, ¿ya? Vamos a ir entendiendo y usando cada una de las estrategias por separado hasta que al final del semestre ya ahí juntamos todo, ¿ya? Así que en el fondo hay que hacer ese monito y ahí en ese monito poner dónde hacemos el control químico y dónde hacemos el control cultural, ¿ya? Así que eso chicos, ¿ya? Leer los apuntes en la plataforma, prepararse y que pasen un bonito 18 de septiembre, ¿ya? Así que me despido, ¿ya? Que esté muy bien. Chao, Lin Bombín. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe, profe, que cuídese. esté bien. Chao, chao.